Un crimen, el asesinato premeditado y alevoso de dos hermanos, da lugar en este libro a la búsqueda de la verdad. Es difícil encontrarla y publicarla porque en México crímenes como el de los hermanos Suárez construyen historias tanto como intentan destruir vidas. En este caso, el asesinato fue resultado de una disputa que tenía que ver con tierras y con la animadversión entre dos familias, pero fue también el origen de una compleja trama de voces, versiones y silencios que Servando Ortol recupera con maestría. La construcción de historias comenzó en el momento mismo de la balacera, cuando una de las víctimas intentó confesarse mientras lo mataban. La obligación de contar lo que había pasado fue asumida por los testigos, incluyendo el cura. De la madre de los Suárez fue la voz más poderosa porque no podía ser acallada y, como sucede en muchas ocasiones similares, porque le daba a la narración, que se convirtió en denuncia, una fuerza moral que hacía imposible no escucharla. Esto lo dice Pablo Picato en alusión a este libro, Artífices y Avatares, de Servando Ortol. Pablo se comportó desmesurado en esta presentación, se me enchinó la piel. Nada más de leerlo a la primera, está fabuloso. Y bueno, el contenido debe serlo así. Quienes hemos tenido la oportunidad de leerte, Servando, agradecemos no solamente tu erudición, sino el manejo de tu discurso, el diálogo que estableces con el lector, que es fundamental para quienes aspiran a escribir. Tú lo haces muy bien, lo haces de manera muy diligente, muy comedida, y favoreces mucho no solamente la comprensión, sino la estima que el lector le puede dar al documento. Y bueno, yo no lo he leído, agradezco que lo hayas traído a Colima, que lo hayas presentado aquí. No sé si es la primera presentación que haces del libro. Sí, es la primera, por eso dije ayer, es una presentación histórica. Ya. Y bueno, pues doblemente agradecido porque nos da la primicia. Y bueno, pues seguramente que los colimenses lo sabremos cobijar y hacerlo nuestro, como hemos hecho con toda tu obra, sin duda. Servando, 25 años de trabajo, que empieza con, no sin complicaciones de más a los que de manera natural, normal y casi lógica y obligada enfrentamos quienes pretendemos publicar un libro. Uh-huh. Falta de dinero, falta de equipo, falta de apoyo, etcétera. Pero aparte de eso, otras más. ¿Cuáles fueron las otras? Sí, bueno, esto se remota al 88 de verdad, porque en el 88, que fue cuando salía Miguel de la Madrid Hurtado de la presidencia, preguntó qué pasó con los libros sobre Colima, porque Eugenia Meyer que era entonces directora del Instituto Mora, había iniciado una serie de lo que ella llamó historias regionales, que en realidad eran estatales, de todos los estados, y había publicado algunas, otras no se habían publicado, la mía era entre ellas, y era de dos partes, digamos. La primera era una síntesis histórica en la que me sugirieron que invitara a otras personas, y la segunda era como una compilación temática. Yo lo hice por temas, porque pude haber hecho todo seguido, pero decir, bueno, esto es historia política, esto habla de volcanes, esto habla de Manzanillo, entonces lo separé e incluí traducciones mías originales de viajeros y demás. Y en uno de mis viajes a Texas, a Austin, Texas, encontré un documento sobre el crimen de Tepames. Yo no sabía qué era eso. Y cuando yo entré antes del 88, en el 87, mis volúmenes, que fueron los primeros de los documentos transcritos, todo lo transcribí yo, que eran como 1200 páginas. Les dije, hay un documento ahí que habla contra el abuelo de Miguel de la Madrid. Me dijeron, no te preocupes, nosotros revisamos todo. Dije, bueno. Y en el último viaje que hizo Miguel de la Madrid a Colima, pararon la imprenta. Bueno, él había preguntado, antes de que salga la presidencia, qué eran los libros de Colima. Entonces contactaron a la editorial Madero, que es una de las más importantes, y la única que se comprometió a sacarlo un día antes de que saliera Miguel de la Madrid. Pero el lunes, el día que estuvo, creo que fue un sábado o un viernes,
me llamó Eugenia Meyer desde México. Oye, quiero que entregues una carta. Pararon las imprentas, y pararon la imprenta porque ella fue quien escribió la presentación del libro que firmó Miguel de la Madrid. Y había cosas sobre arqueología, y entonces pensó que había errores. Entonces, quién sabe, le dije, yo no sé nada de arqueología de Colima. Entonces, pues quién sabe ahí. Y dije, bueno, pues lo único que se me ocurrió fue Ernesto Terríquez, que le preguntó también cosas de historia local. Entonces, ahí estuvieron hablando, lo traje a Enríquez al Instituto de Humanidad, al Centro de Humanidades, estuvieron ahí dialogando y después dijo, ya le voy a cortar esta parte, que no sé qué, por favor entrega esta carta de mano, tiene que decir al secretario de Educación. Bueno, tuve que cambiarme de ropa porque andaba en mezclilla, como siempre, y me trajeron ropa de Comala. Después tuve que averiguar con mis contactos del periódico a dónde iba a estar, a qué hora el señor presidente. Y llegué ahí, bueno, fue una serie de cosas, desde quien me recibió, donde me dijeron que me parara, en fin. Y entregué a quien creí que era el secretario de Estado de Educación, porque yo no lo conocía. Después de muchas cosas, andarlo siguiendo, regresar corriendo. Y la pregunta es con la que será la carta es si no hay ningún problema, seguimos con la impresión. Entonces yo vi a un señor que abrió la ventana y dijo algo así como no. Pensé que era él, el nerviosismo y no conocerlo. Entonces le hablé a Eugenia Meyer. Me dijo, léeme la carta como la escribiste. Entonces yo le dije, bueno, muy bien, vamos a seguir con la impresión. A las 9 de la mañana del siguiente lunes me dijo, Servando Ortol, si quieres que tu presidente firme la presentación de tu libro, que yo no quería, advierto, ni me lo preguntó, no puedes poner un documento que ataca la memoria de su abuelo. Dije, bueno, pero es un documento histórico. Mira, te voy a decir, como historiador estoy de acuerdo que lo metas, pero tienes que encontrar la respuesta. Este documento lo había encontrado, esto es en la prehistoria, no había internet, claro. No había, lo había encontrado en Texas y dije, está bien, te encuentro la respuesta a este documento. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 horas y media. 3 horas y media, era imposible. Entonces corrí y dijo, o la otra posibilidad es que quitemos el documento, cambiemos el número de páginas para que nadie piense que es un error de edición, o que metamos fotos. Y yo tenía fotos que, bueno, ahora con lo que sé de fotos eran bastante malas, pero entonces le hablé a mi amigo José Ortiz Monasterio para que por favor las llevara a la imprenta Madero. Salió corriendo con las fotos, no encontraba taxi a esa hora, y la imprenta Madero metió las suyas. Y como desgracia para mí, fue que la primera de ellas fue la del Rey Colimán, y yo iba años diciendo que no había existido el Rey Colimán. Esa fue la historia. Y después me reuní con Eugenia Meyer, me dijo, tu secretario de Educación está muy agradecido. Digo, qué raro, no sabe ni quién soy, y quiere saber qué pasó. Entonces con esto se conjuntó que Conaculta llamó a un premio nacional de historia regional, y en 6 semanas acabé el primer borrador de este libro. Esto es en el 90. Y terminé justo en 6 semanas. Ya tenía el documento de Colima, de Texas, sabía que había periódicos en Guadalajara, el legajo en Colima y documentos en el archivo de Porfirio Díaz. Entonces con eso armé el libro, la primera versión, y lo metí al concurso. Y por 2 personas diferentes supe que había sido finalista. Los 10 finalistas se iban a ser publicados. Entonces uno de ellos, Guillermo de la Peña, me habló para decirme, felicidades, tu libro quedó entre los 10 primeros. Y dije, bueno, ya se va a publicar. Y cuando salieron los resultados, mi libro no estaba entre los 10 primeros. Y después hablé con el presidente de o no sé cómo se llamaba, el que coordinaba la mesa, y él dijo que sí, que había habido mucha oposición, y que preguntó, ¿es que no es historia regional? Le dijeron, sí es historia regional. ¿Está mal escrito? No, está bien escrito. ¿No tiene buena investigación? Sí tiene buena investigación. Entonces, ¿cuál es el problema? Y le dijeron, es un problema político. Y así, este es el comienzo de una serie de aventuras, amenazas, todo tipo de cosas. Sin embargo, te diste tus mañas, Servando, y publicaste por ahí colaboraciones de las que algunos abrevamos, pero no la mayoría, como ahora sí lo puede hacer la gente, ya en un trabajo pues debidamente estructurado y presentado.
Debo pensar o debemos pensar que fue a raíz del fallecimiento de Miguel de la Madrid hace 2 años que tú pudiste publicar esto. No, en realidad no fue eso. Tiene que ver con una cosa totalmente externa. Yo tenía que presentar al Sistema Nacional de Investigadores una investigación original. Entonces, lo más cercano a una investigación original casi terminada era este libro. Tengo varios libros cocinándose, pero el más cercano era este. Entonces dije, bueno, pues, lo había dejado 25 años descansar, pero como dices, en un periódico de oposición lo publiqué en trozos, aunque me dijeron, están demasiado largos. Y en el otro lugar publiqué también no recuerdo el nombre, pero un librito muy cortito, que resumía también esto de Tepames. Y luego dije, bueno, y después investigué, me metí a los archivos electrónicos de una universidad en California, en San Diego, y encontré que había muchos periódicos que hablaban sobre el crimen de Tepames. Todo eso lo bajé a mi USB y lo tenía guardado. Entonces cuando decidí, bueno, lo voy a hacer. Yo hablé con Miguel de la Madrid en 2 ocasiones. Él ya había leído mi libro, alguien se lo hizo llegar, porque le dije, bueno, el sospechoso número 1 para mí es Solórzano, un licenciado Solórzano. Pero antes de que dijera yo Solórzano, lo dijo él. Entonces ahí dije, no, él ya leyó mi libro. Estuvo interesante, estuve como 1 hora y media hablando con él en Fondo de Cultura, fumaba de lo que me dijo Woldenberg, porque lo vi esa noche, dijo, de uñitas me dijo, sacaba el cigarro del saco y se lo fumaba muy rápido. Me dijo que había aprendido mucho de su abuelo, que por eso cuando había manifestaciones no mandaba a los soldados, a la policía armada, para que no hubiera derramamiento de sangre y todo eso. Dijo que iba a leer el libro, nunca lo leyó, lo vi otra vez en la Universidad de Guadalajara, tampoco me dijo ni sí ni no. Había dicho que lo iba a mandar a evaluar, a dictaminar. Vi en una feria de libros, me dijeron, no, este libro no está en la lista de los libros por dictaminar, y ahí se quedó. ¿Se deduce que se destrabó? No, pues yo dije, ya me cansé de estar esperando. 25 años sí es mucho. Servando, ya nos vamos. Emilio Rodríguez publicó en 1934, 36. No, en 1909, el primer libro. 1909, la primera edición. Sí. El lector va a leer El crimen de los Tepames, que es una novela. ¿Cuál es la diferencia con el tuyo? Varias diferencias. Una de ellas, tuve acceso a documentación que Rodríguez Iglesias no tuvo. Entonces esto es importante, porque él paró, su novela era parte de una campaña periodística de Guadalajara en contra de Enrique de la Madrid. Uh-huh. Salió en junio, cuando todavía estaba el proceso, el juicio de Tepames. Que fue muy efectiva. Que fue muy efectiva, pero era un poco, la escribió por cuestiones personales evidentemente, pero también caldearon mucho el ánimo e influyeron seguramente en el juicio. Por la cercanía, junio, él ya no vio lo que sucedió después. O sea, él paró cuando llegó Chicoy, Eduardo Chicoy, que era el enviado del gobernador, del presidente Porfirio Díaz, para averiguar el caso. Entonces, toda esa cosa de Chicoy en adelante él no la tocó, incluido el documento que rescaté de Austin, Texas. Entonces, digamos que junio del 9 en adelante él ya no tocó el tema. Ni siquiera le toca cuando en el 11 se va. No, porque la familia de él, que yo entrevisté en Madrid, un sobrino de él, pensaba, ya murió el señor, que su padre, que era hermano de don Emilio, dijo que seguramente lo asesinaron en ese año, después de que publicó la novela. Porque en todos los lugares, yo creo, porque él delata a Solórzano también, pero en todos le dice el licenciado ese. Ahora, no es como ahora con la computadora, que uno cambia a Solórzano por ese punto y se cambia en todos los lugares. En un lugar estaba el Solórzano. Entonces quizás eso le costó la vida. Servando, agradezco mucho tu presencia. De veras que me quedo así como que con muchas cosas, pero yo creo que es una buena entrada, un buen principio para que la gente pues se adentre. Quizá algunos lo harán por morbo, otros lo harán por el ímpetu académico y otros lo harán simplemente por informarse. Lo importante es que lo hagan. ¿Qué?
que aborden el conocimiento a través de lo que nos estás presentando en este libro de Avatares, Artífices y Avatares, el crimen de los tepames, que bueno, deja mucho y yo considero que trasciende mucho más allá en cuanto a lo que se vino después social y políticamente que lo que el propio homicidio pudo haber sido en ese momento. Exactamente. Sí. Y bueno, tú lo rescatas muy bien y lo vamos a leer con mucho gusto, Servando. Muchas gracias. Agradezco mucho tu presencia y que tengas una feliz estancia en Colima. Muchas gracias. A ustedes, amigas, amigos, como siempre, muy agradecido por el favor de su atención y como siempre les invito para que juntos sigamos andando. The Gym for Girls, un espacio para mujeres, presentó Andares por la Historia con Noé Guerra.